a este que es el primer episodio de Fuera de Consulta. Como es el primer episodio, creo que toca explicar un poco de qué va este espacio. Yo soy psicólogo, mi nombre es Abel Saraiva y psicoanalista, y en este momento pues la idea del espacio es poder proponer y pensar una conversación sobre temas que a mí en lo particular me interesan fuera del ámbito de la consulta y que no son los temas habituales de los que hablarían las personas a quienes voy a entrevistar. Entonces el espíritu de esto es una conversa distendida sobre temas que pueden ser muy profundos o no, fuera de un esquema de censura, porque aquí en Venezuela, de donde estamos haciendo este podcast, pues no en todos los espacios podemos hablar con libertad, y bueno, y poder hablar de temas de la vida. En mi caso, habitualmente por mi trabajo en SECODAP, que es una organización de derechos humanos que promueve los derechos de niños y adolescentes, suelo hablar de temas de crianza, niñez, pero en este caso vamos a hablar de otros temas que pueden ser interesantes. Entonces, Oscar, bienvenido. Yo creo que es un tema de cábala, que seas mi primer invitado. Para quienes no lo saben, Oscar Misle es educador, es psicoterapeuta, es fundador de SECODAP, ha escrito... ¿Cuántos libros ya, Oscar? 10 libros. 10 libros ya, entre los cuales bueno, va desde reflexiones, testimonios, pautas para la crianza, sobre la educación, y además recientemente en una novela. Entonces, bueno, habiendo hecho esta presentación que estoy seguro que no resume quién eres, Oscar, yo te quise proponer que habláramos de algo fuera de lo habitual, y tú me propusiste un tema que a mí me encantó, y es el tema de la edad. Okay. Vamos a empezar por lo primero, Oscar. ¿Qué edad tienes? Tengo 67 años. Nací el 15 de octubre de 1951. Pero primero que nada, felicitaciones, y qué honor tan grande saber que estreno esta iniciativa, este sueño, que estoy convencido que va a ser de muchísimo interés. Bueno. Pero sí, 67 años aquí conmigo. 67 años. Nadie que te conozca, que yo tenga... Es decir, nadie se imagina tu edad, pero al margen de que seas una persona con capacidad de ocultar los años, o ocultarlo en el sentido de que no se te ven, ¿cómo vives tú la edad? Fíjate, sí, cuando yo pienso que me faltan 3 años para 70, y yo veo que hay como un desfase entre lo que significa tu edad cronológica y cómo me siento. Cómo me siento significa cómo está mi estado anímico, mis sueños, mis ganas, mi voluntad. Entonces hay un desfase y no se corresponde la edad cronológica, inclusive física, con lo que yo siento espiritualmente. Eso en un momento ya yo lo había escuchado, y se lo escuché a alguien que estaba en la edad otoñal ya, y me parecía como arrogante, ¿no? Decía, esa es una manera de engañarse. Aquí decíamos esa palabra que es fea. Hace mucho tiempo decían mojonearse. Claro. ¿Te acuerdas? Claro. Era como autoengañarse, porque coño, si te ve que tienes la edad, ¿y por qué la vas a ocultar? Y pensaba que era como una negación a aceptar su proceso. Ahora que estoy en esa etapa, estoy también en el otoño, entiendo a todas esas personas que fueron juzgadas por mí cruelmente, porque entiendo a qué se referían. Claro. Pero claro, ¿cuál es el tema que te presenta la edad? Que si bien es cierto que tú no te sientes como, de acuerdo a lo que se supone que debería sentir una persona, o se debería ser el estado anímico de una persona de casi 70 años, también es cierto que el cuerpo te lo va recordando. Te levantas en la mañana y ya no te levantas en una sola vez. Tienes que sentarte, tomar fuerza, porque los huesos tienen que ir tomando y los músculos su acomodo. Entonces ahí te acuerdas que hay 67 años, claro, en esa conviviendo con esa parte interior, con esa forma de ser y de ver la vida, que pareciera que no se correspondiera por el tema de la edad. Eso fue una herencia en mi casa por parte de mi mamá. Realmente había siempre, mi mamá nunca pensó la gente que tenía la edad que tenía, nunca se hizo cirugías plásticas ni nada, no aparentaba la edad, pero también tenía un espíritu que pienso que fue el legado que me dio. Pero hay una cosa, Abel, que te quiero contar, que alguna gente lo sabe. Cuando yo tenía 18 años, fui al Ávila, y cuando llegamos al Ávila, un grupo de amigos, hermanas, fue a orinar y oriné con sangre, como café negro, como vino tinto. Wow. Yo pensé que era que había comido algo anteriormente, empecé a revisar lo que había comido y no. Claro, estás pensando en la remolacha. No, fue al lado de mi casa en San Agustín,
había una señora que vivía una señora que tenía un laboratorio, y un frasco de sal de fruta, llevé el orine, y dije que era un primo mío. Estaba tan asustado, tan chorreado, que dije, este es un primo mío. Cuando le hace el examen, Richard, Gerard dice, ya va, Oscar, yo te tengo que interrumpir, para quienes nos escuchan, por lo mejor, es decir, esa referencia de sal de fruta. Ay, Dios mío, sal de fruta. A propósito de la edad. Sí, sal de fruta a propósito de la edad. Era un antiácido, un antiácido efervescente como el Alka-Seltzer. Ajá, sí. Bueno, entonces le llevo y ella me llama y me dice, mira, tu primo tiene que urgentemente ir a un neurólogo porque está muy mal. Claro, y inmediatamente notó que era yo. Y le digo, ¿pero por qué mal? Y le dicen, no, todos los valores le salieron, o por lo menos gran parte de los valores, muy alterados. Eso significó que fui y me diagnosticaron una insuficiencia renal. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años. Con un pronóstico de vida ya sentenciado por dos cosas. O tenía diálisis de por vida, era la alternativa, o un trasplante renal. En esa época, por la misma situación económica, era difícil pues, pensar en un viaje al exterior. Total que nada, el trasplante... Yo a partir de ese momento comencé a darme cuenta que no tenía toda la vida por delante. ¿Por qué? Porque en una de las intervenciones que me hicieron, una biopsia que me hicieron quirúrgica en el Hospital Vargas, yo escuché una conversación del médico con mi mamá, que mi mamá le preguntó cuál es el pronóstico y le dijo, mira, es reservado, pero no se preocupe que con diálisis, que con un trasplante en esa época, estamos hablando, tenía 18 años, puede ser que su supervivencia sea de 8, 10 años. 18 y 10 años son 28 años. Entonces, como que tenía muy poco. Y me da, en ese momento, por hacer cosas que nunca había hecho. Y entre ellas pintar. ¿Y sabes qué pintaba? Viejos. ¿En serio? Claro, yo pintaba viejos, retratos de viejos y viejas, porque me parecía que yo no iba a llegar a ello. Yo nunca lo entendía así. Estoy haciendo una interpretación. Claro, una interpretación que hacer hoy a tu edad. Nadie sabía porque yo pintaba viejos con 18 años. Claro, pero es que mira que lo decíamos, fíjate que hablamos, hay palabras que nos generan como angustia, ¿no? Porque decimos la edad, vamos a hablar de la edad, cuando en el fondo estamos hablando de la vejez. Es decir, porque nunca dices vamos a hablar de la edad cuando hablamos de un niño. Es decir, hablamos de la edad cuando nos planteamos la vejez, que se plantea efectivamente como el final de la vida. Entonces ponerse a pensar en el final de la vida es lo que es aterrador. Tú a tus 18 años estabas pintando probablemente sobre algo de esto. Sobre lo que yo sentía que no iba a lograr. No iba a lograr llegar, no eran autorretratos, pero eran retratos de personas mayores de 60, 70 años. Era como la posibilidad de empezar a relacionarme con la vejez a través del lienzo, porque posiblemente no iba a llegar ahí. Hasta que un cura, sacerdote que por cierto murió recientemente, el padre José Godoy, me dijo, mira Oscar, la energía que estás invirtiendo en no morir, inviértela en vivir. Oye, pero te lanzó un ladrillo. Me lanzó un ladrillo y para mí esa frase me movilizó pues. Y de verdad que estoy pensando en la muerte permanentemente, en diagnósticos, en alternativas terapéuticas, y comencé a vivir, comencé a hacer lo que normalmente no hacía o postergaba, y yo creo que hay un secreto de qué es lo que en mi espíritu ha estado, porque cada día para mí es un regalo. Cuando tú logras de los 18 años tener una sentencia y pensar que con mucha suerte 28 años, y tú tienes ya, te faltan 3 para 70, ya tú dices, bueno, yo he vivido todo lo que realmente he querido, pero me queda una cosa, y tú que me conoces sabes que es así. A mí me parece que cada día es el último, de verdad que como que tengo que vivir con intensidad ese día. Y claro, donde yo siento que para mí ha sido un regalo es poder disfrutar de las cosas simples. Por ejemplo, a mí me encanta la naturaleza, me encantan los animales. Entonces ese detalle sencillo, simple, porque eso lo aprendí yo cuando este cura, padre Godoy, para descanse, me dijo, aprende, no inviertas tiempo en morir. Entonces, ¿qué significa invertir tiempo en vivir, no? Entonces, claro, ¿qué pasa? La edad hay que tomarla en consideración. Porque por no sentirme de 67 años, tengo 67 años. Y le exijo muchas veces a mi cuerpo más de lo que él pudiera hacer. Entonces no soy a veces justo con mi cuerpo porque recargo actividades, además con un ritmo también que hay que tomar en consideración, que a veces me agota. Entonces tengo que hacer mi trabajo en ese otoño, porque después del otoño viene el invierno. Claro. Claramente viene el invierno. Y yo no quiero que me agarre el invierno
completamente deshojado de ilusiones, de sueños, sino que pueda vivir el invierno de manera distinta. Entonces, el tema de la edad, yo recuerdo que cuando yo tenía 22 años, 27 años, 30 años, la gente no me calculaba la edad. Y yo me ponía traje, no me gustaba ponerme blazer y ponerme paltó y corbata para verme mayor. ¿Tú querías verte mayor? Quería verme mayor porque además era coordinador general de Secodata en ese momento y estaba representando la institución, sobre todo cuando iba a tener trabajo institucional. Y recuerdo que un día en la directora nacional de preescolar, cuando llegué, me dijo, Oscar, ¿y ese traje, y esa corbata? Y le dije, no, que me provocó como tenía una visita institucional. Me lo puse y me dijo, te ves lindo, parece que estuvieras haciendo la primera comunión. Yo no me lo pongo más. Claro. No cumple el objetivo. Claro, el objetivo era infundir respeto. Claro. Tampoco eso. ¿Por qué no? Entonces, era asumir que esa era la edad pues, que representaba, que no era la que tenía, pero siempre estando como lidiando con eso. Lidiando con lo que significa, si tú entras en mi Facebook, vas a ver que está mi fotografía y está un otoño. Es la época del año que siempre me gustó más, por el colorido de las hojas, por el tema de cómo va cambiando, se va preparando para el invierno, no lo sé, pero cuando voy a viajar trato de que sea en otoño, y entonces hay una correlación entre el otoño y el proceso de vida que estoy viviendo, pero eso fue siempre. Claro, pero ahora lo ves en retrospectiva. Ahora, Oscar, una vez que el padre Godoy te lanza ese ladrillo de invitarte a vivir en lugar de ocuparte de algo que no ibas a poder evitar, que era la muerte, ¿qué soñabas en ese momento para tu vida? Uno de los temas que también con los que tengo que lidiar es que siempre tengo muchos sueños, y muchos sueños que quiero realizarlos al mismo tiempo. Y uno de mis sueños era viajar. Yo tenía un cuadernito de doble línea donde anotaba los países que a mí me hubiese gustado visitar. Y se reía mucho en mi casa porque nosotros en una situación económica tan compleja, tan difícil, me decían con qué carajo se sienta la cucaracha, ¿no? Claro. O con qué culo se sienta la cucaracha. Y yo decía, oye, no permitía que eso frustrara o me inhabilitara para poder seguir escribiendo en ese cuaderno, agregándole países que quisiera visitar. Pues la vida me regaló la posibilidad de conocer países. Yo estaba echando cuenta, número el otro día, son un poquito más de 50 países. Wow. Sí, no turísticamente, por trabajo, por diferentes circunstancias, pero fue un regalo. Y los que no han sido por trabajo, he invertido y he trabajado para eso, he ahorrado para eso. Prefiero privarme durante el año de algunas cosas, de muchas cosas, pero saber en qué momento voy a poder viajar. Porque a veces no nos damos cuenta que el dinero, invertimos mucho dinero en no morir, pero nos angustia mucho invertir dinero en vivir. Es aterrador, claro. Bueno, y fíjate que toda elección siempre implica una pérdida. Probablemente algunas privaciones cotidianas para poder sostener ese deseo cuando de repente hay quien se priva menos en el día a día, pero no logra realizar esas metas del cuaderno doble línea. Ahora, pero tu sueño de ese momento, entre otros, era viajar, o habían otras cosas que no habían otras cosas. Ese era un sueño como que me acompañó desde la infancia, ¿no? Yo tenía el sueño de ser comunicador social. A mí me gusta la comunicación, me siento bien en la comunicación. De hecho, entré en la Universidad Central y quedé como para la carrera, pues opté por la carrera y quedé con esa posibilidad. Pero tuve que tomar la decisión de no estudiar comunicación social porque había una presión social por la necesidad económica, entonces no estudié. Nunca había pensado en educación. Para mí educación no estaba en el panorama. Yo odiaba la escuela, me parecía que la escuela era la negación del niño como niño. Pero entonces la vida me fue llevando en este proceso también de los 18 años, el tema renal y todo eso, a conocer al padre Godoy y a trabajar en un grupo juvenil en Sarria, en el colegio de los Salesianos. Entonces ahí comencé a darme cuenta que la educación se le podía dar una vuelta. Entonces empecé a soñar en una educación más allá de los muros, vinculada con la gente, que fuera flexible, que fuera abierta, que fuera motivante, que fuera significativa, ya en esa época. Y entonces me empecé a formar con esa línea de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llego a los 67 años, y me pregunto si la opción de haber tomado la educación
y haber renunciado de la comunicación formalmente o de la psicología, que también me atraía formalmente como carrera, realmente fue así. Me doy cuenta que no. Si una de las cosas que hago es comunicar, abordar el trabajo psicológico de la gente, de lo que puede ser la terapia y ser educador, porque me di cuenta que es una trampa, es una mentira ahora a mis 67 años, decir que tú eres una sola cosa, tú eres muchas cosas. Reivindico el tema de las inteligencias múltiples. Entonces para mí la vejez, este otoño, es la posibilidad de reencontrarme con lo que soy, un poco preguntarme si voy a donde quiero ir, que para mí la felicidad es esa. La felicidad no es la alegría, no es un sentimiento, la felicidad para mí es una opción y es sentir que estoy en el camino que quiero y en el que si volviera a reencarnar, volviera a estar por todas las posibilidades que me ha brindado. Ahora, a tus 67 años, sientes que si tú estuvieras aquí enfrente a ese Oscar, ¿verdad? De 18 años, sentado allí, a ese Oscar Eleazar allí de 18 años, pidiéndote cuenta. Es decir, a ver si tú rendiste bien esa vida, que además viviste como en bonos, ¿no? Es decir, porque te tocaba menos. Entonces, ¿qué hiciste tú con ese crédito de vida? Es decir, si tú le tuvieras que responder, ¿qué le dirías? Yo le diría a Oscar, lo logramos, pudimos. La muerte no fue nuestro límite, fue más bien la invitación a sentir que bailar pegado con la muerte te hace valorar la vida. Yo le diría, Oscar, increíble, que íbamos a pensar que en ese momento, cuando cada vez que ibas al baño durante 10 años, estuve yendo al baño, orinando con coagulitos y todo, en un momento tus riñones iban a empezar a funcionar bien, porque no es que los riñones empezaron a funcionar bien. Una tomografía axial computarizada me lo reveló en un examen que me hice de rigor para un seguro que me lo pidió, y la doctora me dijo, ¿por qué te hiciste este examen de los riñones? Y le dije, bueno, porque no por nada, por chequearme, no le dije que había tenido un antecedente, y me dijo, no, es que tú tienes los riñones como un carajito. Wow. Y yo dije, atrofiados. Pero claro, no, nunca pensaste en sano. Y le dije yo, pero ¿por qué, doctora? Mis ojos están sanos. Y cuando me hice los exámenes, todo el perfil, todos los valores me salieron normal. O sea, los riñones lograron resolverse, y yo siento que fue porque mis riñones, cuando precisamente empezaron a llorar sangre, lo que me estaban diciendo, lo que me estaban pidiendo era que fuera tras mis sueños. ¿Qué sanó en ti? Para mí sanó el miedo a la muerte, no es que la desee, pero el miedo a la muerte. Para mí sanó el miedo a la vejez, porque el momento el referente que tenía de las personas que estaban los adultos mayores era la vejez como caos, como deterioro, como deterioro, como aproximación a la muerte. Sanó en mí el miedo a soñar, me atreví a soñar. Fíjate tú, con menos tiempo, pero como tenía menos tiempo tenía que ver qué hacía Y fue así, porque mi primer viaje lo hice con los riñones enfermos, y fue un viaje que hice como una peregrinación a Europa, 5 países de Europa, y me lo pagaron una vaca familiar para que yo acompañara a una tía que tenía cáncer, que le había tenido cáncer de estómago, le quitaban casi todo el estómago, y un grupo de personas todas mayores, todas de la tercera edad. Chamo de 18 años viajando con un grupo de 50 personas y todas mayores de 50 años. ¿Ya ahí pintaban los viejos o todavía no? Ya ahí no, todavía no pintaban. Pero mira viajar con un grupo de viejos. Ajá. Además. Y fue uno de los viajes, y mira que he viajado, de los viajes más bonitos, más interesantes, más reveladores, de cómo estas personas, cuando se sintieron con un espacio que les permitiera asumir su vejez, no como limitación, sino como posibilidad. Para mí fue una invitación y como una forma de disfrutar la vejez de otro, mi propia posibilidad de pensar que en algún momento podía llegar ahí. Y la tía mía, que tenía 50 y tantos años en ese momento, murió de 89 años, con cáncer también. Entonces, claro, para mí fue muy revelador ese viaje, en ese momento, en esas circunstancias, porque siempre he estado con el tema de ver con dolor muchos jóvenes que tienen un aspecto juvenil, porque son jóvenes, pero muy envejecidos interiormente, sin sueños, sin energía, sin voluntad, sin capacidad de arriesgarse. Entonces creo que la edad para mí ha sido... Ahora, pero y tú lo ves así, es decir, porque
yo justo te quería preguntar, si uno nace viejo o se hace viejo. Y por otra parte, si es que necesariamente la vejez va como con esa desilusión, es decir, con esa pérdida de ganas. Sí, eso, oye, estás haciendo de las preguntas que me has hecho, esa es la más difícil. Porque cuando yo me pregunto en qué consiste las ganas, la voluntad, el deseo, los sueños, en mi caso personal, y cómo eso convive con lo que yo claramente puedo ver, que son señales de la edad en el cuerpo, físicas, aunque la gente no lo note, y la gente todavía le cueste, me preguntan, ¿qué edad tienes tú? Y me dicen, no, que tú, no, bueno, esas son personas menos. ¿Puedes ir? Porque eso es a partir de los 50 años. Digo, no, yo puedo ir porque tengo 20 años más, casi, ¿no? Entonces la gente se queda sorprendida, pero vuelven a preguntar y no termina de ¿Te toca mostrar la cédula? A ver, sí me toca mostrar la cédula. Entonces, claro, el tema de cómo ir asumiendo esa dualidad y esa... Yo nunca me puedo hasta pensar cuántos años me quedan de vida. Pero porque si yo hubiera podido haber hecho eso, la cuenta hubiera sido terrible. Yo lo que sí me pregunto siempre es qué hago con mi vida hoy, qué oportunidad, qué posibilidad tengo. Y en uno de los momentos más difíciles míos, por la muerte precisamente de dos seres queridos, para mí era muy importante, que eran mi madre y mi mamá y mi hermana, yo viajé a México, y en México estaba en una crisis existencial muy fuerte, porque me puse en contacto con la muerte. Y yo dije, bueno, pero a ella no se le dio el milagro, en mí se dio el milagro y ellas no. Claro. Es porque en mí se dio el milagro y en ellas no. Y encontré en una vidriera el anillo que tengo puesto, este anillo que tengo puesto, son 3 anillos juntos, uno al lado del otro. Y no sé, el anillo me atrajo porque de eso significan 3 cosas, ¿no? Que estoy trabajando en mi vida y que tiene que ver con el tema que estamos abordando. Un poco lo que hay es lo que soy en este momento. Oscar, con 67 años, con una dualidad de cómo se siente y cómo vive, con una percepción afuera también que a veces no tiene que ver con la edad que tengo. Entonces lo que tengo que aceptar es lo que hay. Esto que hay es lo que hay. Con lo bonito, con lo sombrío, con lo que puede ser gratificante. La segunda arito, el anillo, significa esto que estás viviendo en este momento va a pasar. Porque todo absolutamente pasa. Todo pasa. Si tú lograste superar o retar a la vida, a la muerte, esa fue una etapa difícil. Y pudiste convivir con ese diagnóstico durante un tiempo. Y pasó. Y hoy estás acá. Yo le diría a Oscar, tu pregunta inicial, con 18 años, tú me invitaste a los 18 años a aceptarte y a reconocerte como eres. Pero también me mostraste, Oscar, que todo en la vida pasa, inclusive un diagnóstico tan severo. Y el tercer anillo, arito, que están entrelazados, significa para mí que hay un sueño que sí no se tiene, que no se da, que es el que no se tiene. Sueño que no se da, que es el que no se tiene. Entonces la capacidad de sentirme y de relacionarme bien conmigo mismo, entender que todo lo que estamos viviendo va a pasar y entender que no tengo que renunciar a los sueños, sino son los sueños que me van a reafirmar en lo que soy, en lo que siento y en lo que quiero, es lo que me permite a mí ir entendiendo la edad. Hay gente que habla de la edad de oro, yo lo haría más bien, me gusta más bien la edad otoñal, que sigue florecida, la savia sigue circulando por los árboles, pero las hojas se van cayendo y se van secando, pero el paisaje sigue teniendo un encanto, inclusive cuando los árboles están completamente descubiertos, para mí tiene un encanto, que es cuando se va aproximando el invierno. Oscar, ¿y te ha tocado esta edad otoñal en un país en unas condiciones bien difíciles? ¿Te imaginabas que ibas a llegar a la vejez en este escenario del país o creías que iba a ser diferente? Chico, qué pregunta tan buena, porque esa misma pregunta me la hice ayer precisamente. Ayer venía conversando con Fernando Pereira y le dije yo, tengo una dualidad, una dicotomía en mi vida, un contraste muy grande. Yo pensé que cuando yo llegara a los 70 años, nunca pensé que iba a estar en el país en el que estoy. Y me genera tristeza, me genera momentos de depresión, sentir que el país por el que he trabajado y por el que he vivido y en el que amo, esté en las condiciones que esté. ¿Dónde está la dicotomía? Pero yo he logrado a esta edad, en este país, ser lo que soy.
Y lo que yo soy, el reconocimiento que pueda tener de mi trabajo, las oportunidades que he logrado, ha sido por este proceso. Entonces, por lo tanto, yo tengo más bien ahora lo que me queda es agradecer, porque yo le pudiera decir a Oscar, de 18 años, fíjate tú que hemos logrado no solamente lo que tenía pensado como proyecto de vida, sino mucho más. Esto va a sonar arrogante, pero si a mí me preguntas qué te falta, qué sueño te falta por cumplir, yo siento que todos los sueños que tenía se cumplieron. Todo lo que viene ahora es absolutamente ganancia y es absolutamente un regalo, porque más bien estoy disfrutando de lo que la vida me ha regalado, tratando de reconocerlo y de agradecerlo. Entonces me pregunto, yo aquí en el país tengo mucho que agradecer y por eso tengo la posibilidad de aportar al país todo lo vivido. Entonces, pero están esas dos contradicciones. Me hubiera encantado estar en otro país, con otras condiciones, pero aún ese país, con estas condiciones, me ha permitido a mí lograr realizar lo que sueño. A propósito de eso que tú dices de aportar, si tú tuvieras que, antes de partir, si tú tuvieras que dejar algo, es decir, una, dos, hasta tres cosas te permito que puedas dejar, ¿qué dejarías a quienes quedan? Ok, yo no soy muy amigo de dejar huellas, legados, ni nada de eso. Yo lo que sí quisiera dejar una cosa es la posibilidad de soñar y de ser inspiración para otros. No por lo que hace, sino por lo que eres como ser humano, ¿no? Entonces a mí el hecho de poder, de sentir que puedo relacionarme con otros y de alguna manera dejarlos, fíjate que lo digo en primera persona del plural, tocar por el afecto, por el amor y poder inspirar en medio de la dificultad, esa es una de las cosas que me gustaría. La segunda cosa que me gustaría dejar es la certeza de que el amor transforma, de que el amor sana, de que el amor cura, de que el amor hace que te reinventes, inclusive te recrees con Diosito, ¿no? Te recreas, es una creación permanente. Y la otra cosa, que es mi empeño, yo diría más bien mi obsesión, es cómo hacer de la educación como una posibilidad de buscar formas alternativas, estrategias, herramientas que te permitan que el conocimiento sea significativo, que no te llene de soberbia, de decir, tengo tal, estoy preparado, conozco, me informo, sino que todo eso, ese bagaje que uno pueda tener, inclusive intelectual, puedan ser herramientas para buscar de manera creativa oportunidades y espacios para que la gente más joven se sienta cercana a ti. A mí hay una cosa que me encanta y que creo que en este momento de la conversación lo valoro mucho, es que yo no tengo dificultad para trabajar con adolescentes ni con jóvenes. No tengo. Claro. No sé por qué, pero no tengo. Y cuando llego me empiezan a tutear, se acercan, empiezan a contar infidencias en el grupo. Yo no sé qué hace que, a pesar de cuando llega ese abuelo, que pudiera inspirar respeto, que pudiera... No me pasa, yo no vivo la experiencia de la distancia, entonces no sé, eso me parece que me hace darle fuerza al segundo. Quizás sea porque las estrategias que utilizo, la forma de poder aproximarme al otro en el hecho educativo, sea más bien desde la vivencia, desde los cuentos, desde las fábulas, desde los testimonios, desde lo que la otra persona pueda decir, pueda sentir, y sobre todo el respeto a eso. Y sobre todo dejarme tocar por eso. Creo que mi rejuvenecedor es el potencial, es el contacto que tengo permanentemente con la gente joven. Oscar, ya estamos cerrando, pero quiero hacerte dos preguntas brevemente. Una, ¿qué es lo que se hace viejo en uno? ¿El cuerpo o el espíritu? El cuerpo, el espíritu definitivamente. Yo pienso que mientras tú mantienes el espíritu vivo, el cuerpo puede dar señales, el cuerpo puede hacer también, pero el cuerpo, cuando el espíritu no se envejece, el espíritu no se envejece la concepción que tengo yo del espíritu de mí mismo. Y tú tienes un cuerpo ya con cabello blanco, deterioros, arrugas, marcas, barriga, te vas presentando, pero tienes un espíritu joven, tú vas presentando una forma de ser viejo distinto, de ser adulto mayor distinto, de tener la tercera edad. Y puede ser muy inspirador decir, qué maravilla llegar a esa edad con ese espíritu.
Y eso no quiere decir que tú no tengas momentos de tristeza, no tengas momentos de depresión, no tengas momentos de... A mí una de las cosas que me pasó, y con esto quiero cerrar, es que para mí el hecho de tener una sentencia como fue la que me sucedió, a mí me hacía pensar que yo no podía tener hijos porque lo iba a dejar huérfanos. Y entonces yo más bien tenía que vivir cada día como el último, porque es que tenía que vivir cada día. Eso se me quedó marcado. Eso ya a mí no me lo cambia nadie porque fue mi estrategia de poder conectarme con la vida. Sin embargo, no tengo hijos. Sin embargo, y esto también lo quiero decir sin que suene pedante, y si suena pedante es lo que siento en este momento. Okay. El Día del Padre, yo dudo que haya personas que reciban más llamadas a través de WhatsApp, a través de los mensajes de texto, de felicitaciones por el Día del Padre que reconoce. Entonces la paternidad no es un vacío en mi vida. Fíjate tú lo de la paternidad, ¿no? Para mí sí sentía que no iba a poder, que sí iba a ser un vacío en mi vida. Sin embargo, por mi misma conexión cercana, afectiva, con los propios muchachos desde muy pequeños, estoy dando una conexión paternal, sin nunca pretender sustituir ese rol. Eso siempre lo tenía claro. Pero eso lo dices tú. Pero el que tiene el vacío, que tiene la necesidad, el que hace la conexión, y yo eso no lo podía comprobar sino cuando venía un momento de cumpleaños o cuando venía el fecha del Día del Padre en la contestadora de mi casa, decía cuántos padres quisieran tener tantos mensajes ese día como yo tengo ese regalo en este momento. Entonces creo que todas esas formas de ir compensando y de ir reencontrando fecundidad en tu vida y cómo vivir la paternidad, cómo vivir la amistad, cómo vivir el amor, para mí ha sido un regalo pues de todo este proceso durante este caminar en estos 67 años. Ahora, la última pregunta. En el otoño, tú hablabas de que la savia, es decir, sigue en el árbol, aunque el árbol pues se le han caído algunas hojas o todas. ¿En tu vida en este momento todavía ves la posibilidad de retoño? Yo no solamente lo veo, sino los compruebo. Permanentemente cuando me encuentro con alguien en la calle, un retoño por ejemplo, significativo, ha sido en estas últimas 3 semanas, yo diría que como 3 o 4 semanas, encontrarme por lo menos 3 o 4 personas en distintos espacios, en distintos contextos, de sectores populares muy humildes, que me paran en la calle para reconocer algo que dije que les sirvió como un aporte importante a su vida. Entonces digo, como dice Arturo Paoli, mientras en el tronco seco aparezca un retoño, quiere decir que la savia está circulando. Y me pasó con el técnico Juan, de la lavadora, que acompaña a otro, que cuando estábamos hablando se emocionó mucho, porque un hombre muy sencillo, porque me reconoció. ¿Usted es Oscar Miller? Le dije, sí. Me dijo, yo escuché el programa sobre corazones con memoria. Y le dije, sí. Y entonces me empezó a contar una serie de datos de la entrevista, cosa que la gente suele pasar. La gente dice, te escuché, pero no sabe muy bien qué fue lo que dijiste, sí, que le tocó. Entonces estuvimos conversando, y cuando estuvimos conversando, le di la otra vez que fue para instalar el motor de la lavadora, le tenía el libro y se lo dediqué. El hombre se emocionó muchísimo. Ya son varias sesiones, como una terapia de la lavadora, es una terapia. Y llegó y me dijo, el libro lo leí, me enganchó. Pero me impresionó cómo me hacía reflexiones en relación al texto del libro. Es un libro maravilloso. Se lo presté a un vecino en el barrio donde él vive, con una condición que lo tenía que leer y le di una fecha. El hombre ha hecho un círculo de lectura. Wow. Ya van 3 que le han prestado el libro. Entonces eso para mí son retoños en este momento de mi vida, cuando siento que esa búsqueda mía de ver cómo puedo decir de forma sencilla, cercana a las cosas, puede llegar al corazón de quienes a veces no tienen la posibilidad de tener asesoramiento, acompañamiento, respeto, inclusive porque tienen una condición social distinta, viven una realidad diferente. Entonces eso para mí son los retoños inesperados en medio de tanta aridez. Bueno, yo creo que con esto podemos llegar al final. Yo espero que no sea así el final del podcast, pero sobre todo aprovechar esa posibilidad de que estas conversaciones fuera de consulta
puedan darnos la oportunidad de pensar la vida, pensar lo que nos queda. Yo hoy amanecí y veía por la ventana el sol salir después de haber pasado todo un día sin electricidad, porque esta grabación iba a ser ayer, y veo amanecer y digo, bueno, es decir, aún en la peor oscuridad sale el sol. Sí. Y de pronto ahorita es muy difícil imaginar qué va a pasar la semana que viene. Al final del día pueden pasar muchísimas cosas, pero sí saber que aún de las peores oscuridades nosotros podemos continuar, ¿no? Y continuar con la esperanza de que el sol saldrá y nos tocará enfrentarnos pues a esa vida. Esperemos que, bueno, que la savia siga, ¿verdad, Oscar? Soñando entre nosotros, y bueno, ya nos escucharemos en una próxima oportunidad.